no solamente la campaña en sí. Hasta ahora nadie dijo o se sentó a hablar de propuestas. Yo hablo mal del otro, el otro habla mal de mí, y aquí estamos, los indecisos en el medio. Para hablar de política, previo a las elecciones, nos tomamos un minuto con Sebastián Alperín, que es sociólogo, es politólogo, y nos va a ayudar a entender qué es lo que estamos viviendo. ¿Esto es político o esto es económico? Sebastián, Mauricio y Daniela te saludan. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Es, Un gusto po- escucharlos. ¿Es política o es economía todo este quilombo, Seba? Es claramente política. Es Justamente claro. recién declaraba, leía unas declaraciones del economista Fausto Espotorno que decía, Ujú. esto es una crisis política. Sí, total. Lo dijo un economista, así que más claro, échale agua. Pero aparte siempre repercute en los números, ¿no? Digo, cuando la economía hace bien los deberes, para llamarlo de alguna manera, la política también se calma. Entonces es como retroalimentación entre los dos polos. Ahora, ninguno de los dos puede funcionar sin el otro, desde la economía o desde la política. En este proceso eleccionario, que nos quedan todavía 4 semanas largas, ¿cómo ves a la sociedad? Básicamente con un clima de fuerte escepticismo y desconfianza, ¿no? Hay una sensación de apatía, de enojo y de, dicho mal y pronto, otra vez sopa. Otra vez. Parecería ser, digamos, una especie de síntesis de lo que refleja el ciudadano promedio, por lo menos que encontramos en los distintos grupos focales que venimos haciendo a lo largo de las últimas semanas. Y Ujú. este otra vez sopa tiene que ver con que empieza a instalarse la idea de que la zanahoria, que buena parte del electorado que apoyó al gobierno actual a partir del 2023 empieza a descreer de que efectivamente vayamos a cruzar el Rubicón con algún resultado exitoso, ¿no? Claro, vos decís que desde la elección de la provincia de Buenos Aires acá cambió un poco el pensamiento del argentino. No, yo creo que la elección de la provincia de Buenos Aires es un reflejo más de toda una serie de elecciones. No nos olvidemos que el gobierno nacional viene experimentando una serie de fracasos muy fuertes en las distintas elecciones. Yo te diría, con la excepción de la ciudad de Buenos Aires, en la cual tampoco le sobró nada, sacó el 30% de los votos, solo que a los demás le fue peor. Ujú. Pero si vos lo mirás en una elección que solo votó el 53% del electorado, ese 30 sobre el total es un 16 Sí. y después Ciudad de Salta, pero el resto, mejor olvidarlo, quiero decir, una semana antes de la elección en provincia, en Corrientes, la Libertad Avanza ocupó el cuarto lugar, por ejemplo. Vos decís que se puede recuperar con estas noticias económicas de parche? A ver, tengo mis dudas en tanto y en cuanto, digamos, me parece que este parche, como bien destacás, no es algo que va a impactar en el bolsillo de la gente, Ujú, ¿no? Digo, para la gente está muy lejos el riesgo país, más allá que baje de 1.500 puntos a menos de 1.000. ujú. O incluso el dólar, porque es un segmento muy acotado de la población quien tiene la capacidad de poder comprar dólares. Pero lo concreto de lo que está demandando el ciudadano promedio tiene que ver con mejoras de bolsillo. Esta idea de, sí, yo te reconozco, la inflación bajó, pero a mí la guita no me alcanza. Este es el comentario que recogemos día a día en los estudios de opinión pública, ¿no? Dani. Sí, que en este sentido, aún en 2025 y con toda la información y la cantidad de sitios que tenemos en Internet, de comunicación, de streaming y demás, la gente todavía entiende que cuando se habla de que hay renegociación con el fondo y demás, eso se puede llegar a traducir en una mejora económica cuando en realidad está destinado a otro lugar, ¿no? Entonces, te dicen, hay mucha gente que piensa que porque Milei fue a reunirse con Trump, este dinero que puede recibir de ayuda puede ser una solución, ¿no? En términos económicos para el argentino de a pie. No hablo de empresarios, no hablo del trabajador que trabaja 8, 10, 12 horas. Y ahí también hay una desinformación que termina, por ahí para quien esté indeciso, le complica más aún el panorama, ¿no? Porque me parece que como pocas veces en este gobierno quedó evidenciado la distancia tan amplia que hay entre la macro y la micro. Y la percepción es que Milei es un presidente de la macro, que se dedicó a ordenar variables macroeconómicas y dicho sea de paso, muy exitosamente, después con cuestionamientos de sintonía Claro. fina, si es contabilidad creativa al momento de explicar el déficit, lo que vos quieras, pero la baja de inflación es un activo principal del gobierno. Ahora bien, el tema es no solo que no se ordena la micro, esto de la plata me alcanza cada vez menos, como destacaba recién, reproduciendo comentarios textuales de entrevistados en distintos estudios, sino también las decisiones que no le importa, porque cuestiones como el ajuste en discapacitados, jubilados, salud, garrahan, educación, etcétera, son cuestiones que atraviesan transversalmente a todo el electorado, o sea, incluyendo sus propios votantes. Ujú. Y esto afecta mucho, no solo que está el ajuste, sino que
más aún, lo peor es que la percepción es que al presidente no le importa. Hay una cuestión de insensibilidad que se refleja para mí muy claramente cuando fue, ¿se acuerdan el asado de los 87 héroes? Sí. Digamos, ajustaste a jubilados y después te vas a... Bueno, entonces esta sensación genera una falta de cercanía, empatía, que bueno, esto después tiene un correlato en los resultados en las urnas, ¿no? Vos ponés, a ver, planteando esto desde ese punto de los 87 héroes, que fue el primer gesto complicado que tuvo el presidente, hasta el día de hoy, ¿vos crees que la gente dejó de ir a votar? Porque no es que el votante de Milei va a votar automáticamente al kirchnerismo o al peronismo. El votante de Milei decepcionado creo que o no vota o vota otra cosa. Bueno, justamente por eso el otro día leía una frase que me pareció muy sintomática, creo que la decía Jorge Liotti. Digo, el principal competidor de Milei de ahora en adelante es el sofá. ¿No? Es decir, la gente que opta por quedarse en la casa, como bien decís, no quiere volver al pasado, descree el kirchnerismo, pero tampoco se encuentra contenido en la oferta de la Libertad Avanza, ¿no? Y por cierto, también esto lo vemos en todo el país, hay un problema de construcción política de la Libertad Avanza que tiene que ver con que aún aquellos que le reconocen un activo y capital político al presidente, esto no derrama por buena parte de los candidatos en distintos puntos del país que son ampliamente desconocidos, ¿no? ¿Crees que, primero, lo dijiste al paso, pero digo, los partidos provinciales, como es el caso de Río Negro y Neuquén, ¿pueden tener una autonomía del gobierno nacional o de la propuesta opositora al gobierno nacional? Absolutamente, y yo diría, no es contradictorio, en el sentido de que lo que venimos viendo en los estudios de opinión pública es que se instala con fuerza el voto dual. Esto quiere decir, una de las principales críticas que se plantea respecto al gobierno, insisto, incluso entre sus propios votantes, tiene que ver con esta falta de empatía y cercanía que concretamente en las provincias del interior del país se traduce en falta de atención. De obra pública, no cumplió, digamos, se instaló la idea que Milei es mal pagador. No cumplió con la coparticipación, con las promesas que les había planteado a los gobernadores que le dieron su apoyo en su primer año de gobierno. Ley bases, sostener vetos, etcétera. Y se instaló esta idea de que es mal pagador. Y esto se reflejó en el grito federal, que hoy es un bloque político en construcción, como es Provincias Unidas. Y esto también derrama sobre el resto del país y las provincias patagónicas. Entonces, la sensación es que la gente puede recostarse en las fuerzas provinciales sin que eso implique la sensación de yo no estoy traicionando al gobierno nacional. Simplemente me refugio en el gobierno provincial que defiende los intereses de la provincia, o al menos esa es la expectativa en cuanto a reclamar recursos, defensa de la salud, la educación y algo en la obra pública, yo diría, se cristaliza fuertemente en las demandas que vemos en todas las provincias de las rutas, ¿no? Sí, claro. Rutas intransitables que se cobran víctimas mortales a diario, lamentablemente. Sí, en distintos puntos del país. Lo que hizo la propuesta de Milei de parar y frenar la obra pública, que fue una promesa de campaña y lo cumplió, es ingeniar o tratar de que los gobernadores y los municipios empiecen a ingeniar otro mecanismo para generar obra pública. De hecho, lo digo sin reparos, la provincia del Neuquén fue una de las prepulsoras o de las impulsoras para empezar a hacer sus propias rutas. De hecho, ha firmado grandes acuerdos, en la Oil Gas se ha firmado grandes acuerdos para que las productoras pudieran hacer partes de las rutas provinciales, porque por ahora no le han dado el manejo de la ruta nacional. ¿Vos creés que con esta inercia Milei va a cambiar? Con este cachetazo que le dieron en las elecciones de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, ¿podría llegar a cambiar su forma política? Porque la mesa política todavía no actuó. Es la pregunta del millón. Yo diría, hay señales ambiguas para ser optimista y pesimista. Si uno se remite al discurso de la noche de la derrota del 7 de septiembre, uno ve un Milei autocrítico, digamos, que reconoce inmediatamente la derrota, etc. Ahora, tras cartón te encontrás con un discurso como que después suscribió el presidente Milei, pero del ministro Caputo, diciendo no vamos a movernos un ápice del programa económico. Bueno, ahí justamente no se ve esa disposición a dar el golpe de timón que la sociedad y el círculo rojo parecerían demandar. Y las primeras medidas tampoco son demasiado optimistas. Digo, fíjate que si bien empoderó como ministro del Interior a Lisandro Catalán, venía a ser secretario. Quiero decir, claro, parece más un cambio cosmético, si se quiere, que un cambio sustantivo, ¿no? En la mesa siguen estando los mismos. Me parece que hay un reclamo, recién leía, bueno, por ejemplo, decía, bueno, Milei debería pedirle perdón a Gustavo Valdés, ofrecerle un ministerio, Osvaldo Giordano, ¿ustedes se acuerdan? Un economista sumamente prestigioso, sí, claro, que fue eyectado del gobierno simplemente porque su mujer votó en disidencia con la Libertad Avanza, ¿no? Bueno, o sea, yo diría, la interna del gobierno la tienen, digamos, en todo caso, los enemigos los tiene muchas veces más dentro del propio gobierno
fíjate las fracturas de bloque, coherencia, ¿no? Con Marcela Pagano, Oscar Sago, que incluso a la oposición. Total. El fin de semana hizo una entrevista a Javier Milei con periodistas amigos y entre otras cosas dijo que le iba a mandar plata a las provincias del norte. Por eso yo puntualizaba en esto de, ¿puede cambiar su manera de proceder Milei a partir de lo que pasó en septiembre? Digo, ¿y esta plata podría ayudar a cambiar el voto también de las provincias del norte? Hay que ver en qué sentido esa plata se registra desde el punto de vista del ciudadano promedio como un beneficio de bolsillo. Yo creo que hasta tanto, insisto, la macro no derrame en ese sentido y la gente no ve un beneficio, es difícil que eso se pueda materializar. A ver, desde el punto de vista de las posibilidades, Milei lo puede hacer. El tema es si tiene la disposición. No nos olvidemos que acá lo que está en juego es un modelo político que en buena medida está encarnado por la propia hermana de Milei, que parece como lo más sagrado, ¿no? Aquello que, sobre lo cual Milei está menos dispuesto a hacer un cambio. Digo esto porque es importante destacar que dentro del propio gobierno hay otro modelo alternativo, guste o no, pero de la propuesta de Santiago Caputo tiene que ver con una propuesta de construcción política, de ser más generoso, de incorporar y abrazar a potenciales adversarios a sabiendas de que es un gobierno con poco músculo político. No nos olvidemos que asumió con minoría en ambas cámaras y aún la mejor performance que pudiera tener en octubre va a seguir siendo minoría, Sí, ¿no? sí, no, seguramente. ¿Dani? No, que me quedé pensando en esto de cómo se ha ido desmembrando la Libertad Avanza desde lo que era su esencia y cómo se ordena el concepto de credibilidad dentro de lo que es el Congreso, dentro de lo que es el Poder Ejecutivo y el poco tiempo que se tiene. También como que, sobre todo lo que se ve en redes y demás, hay un desconocimiento por ahí no sé si por parte del Ejecutivo, no sé si es desconocimiento, sino como que le restan importancia a lo que por ahí la gente está solicitando, ¿no? Por supuesto, y yo calculo que Sebastián lo debe saber mejor que nosotros. El movimiento en redes sociales no se traduce en votos. De hecho, Argentina, y quedó demostrado en la provincia de Buenos Aires, está votando cada vez menos, porque obviamente se va decepcionando cada vez más. ¿Vos sentís que esto es así, que las redes sociales es solamente un termómetro, pero no es la definición final? Sin duda, sí, no hay que desestimarlo. No nos olvidemos que las redes sociales son obviamente influencers, digamos, gente, líderes de opinión del ecosistema digital, pero también tenés bots, trolls. Entonces, digo esto porque esto multiplica muchas veces el micrófono de gente que no tiene después un correlato en la misma cantidad al momento de las urnas, ¿no? Tal cual. Sí, y por último también agregar que por ahí no se contempla que el concepto de lo que implica ir a votar no es lo mismo para una persona que vivió lo que es el tema de la vuelta de la democracia y demás, para con los chicos de 18 o 20 años o con los que están todavía en la secundaria. Que no tienen una opinión formada, que todavía están en ese proceso. Algunos, obviamente que hay quienes vienen de hogares donde se habló mucho más de política y tienen otras visiones, pero de todo el arco político argentino en términos ya más generales. Pero si hay una deserción a la hora de ir a votar en 2025, y esos son los mismos jóvenes que después van a mantener la economía de un país en 10 años, creo que no se está viendo el problema en términos políticos y económicos que vamos a tener de acá a los próximos 10 años. Pero esto que señalabas es fundamental, justamente porque son los mismos jóvenes que fueron, digamos, un segmento fundamental al momento de dar cuenta del apoyo electoral que ha tenido Milei en 2023, ¿no? Con lo cual, perder apoyo en ese segmento es fundamental y creo que es lo que está experimentando el gobierno en la actualidad, ¿no? Sebastián, ha sido un placer. Obviamente queremos seguir charlando contigo para seguir analizando la política y también lo social de lo que genera un proceso electoral. No solamente desde lo que significa literalmente un proceso electoral, sino también qué nos pasa a los argentinos cuando tenemos que ir a votar y renovar confianza. Te agradecemos mucho el contacto. No, un placer y a disposición de ustedes cuando quieran. Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes. Alperín, sociólogo y politólogo, hablando de esto. ¿Qué nos pasa a los argentinos cuando estamos próximos a una elección? El bolsillo cuenta, la ideología cuenta, votamos a una